Frieren. El diario del mago oscuro 65-68. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 65. El viaje tomó un tiempo para comenzar, aproximadamente 3 años, y eso fue sumamente aburrido para Damián, quien se había estado moviendo por el sur para eliminar la mayor cantidad de demonios posible. Las cosas habrían ido mejor si Frieren fuera una persona normal, pero dormía más que un gato y pasaba el tiempo leyendo los libros mágicos que Damián había coleccionado de diferentes partes del mundo. Lo bueno de esto es que después de 3 años, ella parecía interesada en irse, y Damián aprovechó ese tiempo para crear una cabaña sobre el cerdo gigante, lo que solucionó ciertos aspectos de sus vidas. Durante este tiempo, Damián creó 3 títeres más. Agitó, un increíble guerrero de más de 3 metros de altura que estaba a la par del general de las 8 hojas divergentes. Rika, que estaba mayoritariamente presente a su sombra y servía para portar sus armas. Y por último, pero no menos importante, un gigante de piedra, que ciertamente fue su modelo pero no lo convenció del todo. Con este transude, convocó, cuando Damián murmuró estas palabras, fue como si la magia de su cuerpo se desatara. El anillo que escondía mucha más magia en su cuerpo de la que debería fue liberado, y su divino general apareció detrás de él. La función de ocultar mi magia a los demás se debe principalmente a mi anillo. Nunca pensé que esa fuera la razón por la cual se oculta aún más magia a los demás. Damián observó cómo su divino general se volvía loco contra las bestias mágicas en la distancia. La diferencia en sus habilidades ahora en comparación con cuando era más joven era muy notable. No solo estaba mejorando su maná, sino que también había aprendido la mayoría de los hechizos de ataque para matar demonios. Pero en el camino, había descubierto algo, y eran los humanos malos, que solo buscaban sus propios beneficios sin darse cuenta de que estaban en guerra con los demonios. Para esos hombres o mujeres, Damián tenía un camino de ida hacia el cementerio tan pronto como los vio. Eran peores que la escoria y no merecían vivir. Ya es suficiente, recoge la carne porque no desperdiciamos comida. Para alguien más, sería increíble ver a los títeres de Damián arrastrando los cuerpos de esas enormes criaturas mágicas asesinadas con un corte limpio en la garganta, pero para él, esto era más de lo normal. Necesitaremos raciones de comida y miles de litros de agua si vamos a entrar en esas mazmorras. Podríamos quedar atrapados durante años en esos lugares, así que es mejor estar preparados. Pensó Damián mientras pasaba las siguientes 2 horas preparando la carne para usar momentos antes de cocinarla. A Frieren le encantaba mucho la comida de Damián. Tal vez por eso ella no lo había alejado por completo en los últimos 3 años. Durante este tiempo, Damián también se preguntó qué había pasado con Ada, Sindra y su maestro, quienes ya deberían haber muerto de vejez. Ada, ya deberías ser una anciana. Murmuró Damián con una sonrisa que se desvaneció poco a poco. Habían pasado unos 40 años. Eso significa que había estado viviendo en este mundo durante los últimos 50 años. El tiempo se estaba volviendo cada vez más insignificante a los ojos de Damián. Esto, en cierto modo, lo aterrorizó. Este es el último. Luego de terminar de cortar la carne, Damián regresó a la cabaña luego de limpiar toda la sangre de su cuerpo. Frieren estaba sentado bajo un árbol que tenía mandarinas. Estaba pasando el tiempo como sabía mientras esperaba que los cultivos plantados estuvieran listos para la cosecha. Damián se acercó a Frieren y le dijo: fui a buscar suficiente comida para el viaje. Por cierto, ¿me seguirás a donde quiera que vaya y me ayudarás en el camino? Frieren miró a Damián y dijo: no nos involucremos en asuntos innecesarios e inútiles que solo nos traerán problemas. Quizás quieras ser un héroe, pero a veces las personas necesitan ser fuertes ante cosas que pueden manejar por sí mismas. En cuanto a las personas, Damián lo tenía muy claro. Los nobles que no eran guerreros normalmente eran mal vistos por él por no tener sus prioridades claras y sentarse entre lujos mientras su gente era masacrada por demonios. Es cierto que no todo el mundo merece este destino. Por eso Damián había desarrollado un plan para crear un ejército único interconectado entre los nobles más destacados de la época y así, en 100 años, tener el control total del futuro. Si ahora, por casualidad, matara al rey demonio, ¿la gente se beneficiaría de ello? Quizás los nobles, pero los plebeyos que habían estado haciendo lo imposible para sobrevivir continuarían con sus mismas vidas como si nada hubiera pasado. Damián no buscaba el beneficio de los demás sino de aquellos que habían vivido en medio de la guerra y merecían un poco de paz. Esto daría valor a sus acciones.
Primero visitemos una aldea cercana que recientemente fue atacada por demonios. Mis títeres han estado en ese lugar por algún tiempo, así que solo para ayudarlos a recuperarse, podríamos quedarnos allí por un tiempo. Damián se lo explicó a Frieren, pero sabía que a ella no le importaba mucho. Donde quiera que fueran, estaría bien. ¿Quién dijo que no podrían visitar el mundo entero en algún momento de sus vidas? Bueno, respondió Frieren mientras se sumergía en la lectura. Damián no podía creerlo. Era como viajar parcialmente solo. Pero ahora que el viaje había comenzado, sabía que las cosas cambiarían un poco, al menos un poco dadas las circunstancias de los últimos años. Aún así, sin que Damián lo supiera, y la propia Frieren, ella también se había vuelto muy dependiente de él dadas las circunstancias actuales. ¿A qué velocidad vamos? ¿Qué tan fuerte eres para perseguir al rey demonio? Damián hizo una pregunta como si no hubiera ningún significado oculto detrás de ella. No pelearé contra el rey demonio. Todavía no me siento preparado para ello, dijo Frieren, que estaba recostado en el sofá dentro de la cabaña. Damián, que estaba lavando los platos usados, sonrió levemente. Sabía que la confianza de Frieren estaba subestimada en muchos aspectos, en la medida de sus capacidades. ¿No buscas venganza? Si esperas entre 500 y 1000 años, olvidarás cómo luchar. Esa llama en tu pecho se apagará y será muy difícil reavivarla como está ahora. Damián, después de 3 años, podía decir como humano que era amigo de Frieren, pero ella, como elfa, no podía decir lo mismo. A los ojos de Frieren, veía a Damián como un chico extraño que se había pegado tanto a ella que se volvió dependiente de ella. La vida, después de todo, es difícil para un humano, que viviría muchos más años que un elfo común. Ya que has estado luchando contra demonios todo este tiempo, ¿usualmente usas diferentes tipos de magia? Frieren había estado observando la magia que Damián había aprendido y realmente no entendía por qué necesitaba tantos hechizos diferentes. Damián lo pensó mientras regresaba todo a la normalidad con los platos. Él respondió. La magia de ataque que uso tiende a exceder los parámetros establecidos, dañándome en el proceso. No puedo ser muy específico porque me tomaría mucho tiempo explicarlo. Tenemos todo el día. ¿Cuánto tiempo tomará una simple conversación? Frieren no entendía la forma de pensar de Damián. Sus vidas serían muy largas, por lo que no había motivo para preocuparse por perder el tiempo. Oye, Frieren, ¿crees que somos amigos? Damián se sentó frente a Frieren y la miró con una expresión más seria de lo habitual. Frieren se quedó en silencio, lo pensó por un momento y dijo, apenas te conozco. ¿Cuánto tiempo suelen tardar los humanos en hacerse amigos entre sí? En unos minutos puedes hacer un amigo, pero solo el tiempo dirá si hay lealtad en la amistad o si es solo una que se descarta después de un tiempo. Los humanos somos diferentes a los elfos. Valoramos mucho el tiempo y terminamos olvidándonos. Las cosas malas en menos de un año. Damián sonrió levemente. Esta era la ventaja que los humanos tenían sobre sí mismos. Por cierto, ¿los elfos olvidan sus recuerdos con el paso de los años? No he vivido más de 200 años, pero siento que estoy olvidando cosas que solían ser importantes. ¿Es eso un problema? Damián había estado pensando mucho en esto. No sabía cuánto tiempo viviría, pero estaba seguro de que olvidaría cosas, así que después de un tiempo, empezó a escribir cosas interesantes en libros que guardaría cada 100 años. Olvidamos las cosas que no son importantes. Guardamos los recursos más importantes y naturalmente descartamos los que no nos sirven. No podemos recordarlo todo, o después de 1000 años, tendríamos la mente muy desorientada. Me volvería loco, respondió Frieren casualmente, como si lo que Damián había preguntado no fuera de gran importancia. En cuanto a mi pregunta, Frieren dejó su libro a un lado y dijo, podemos ser amigos, pero no puedo decir lo mismo dentro de 100 años. Eso es suficiente. Damián se sintió inexplicablemente bien. Este elfo tenía más o menos su edad, por lo que no se sentía atrapado en la identidad de un centenario con un joven que aún no tenía 20. ¿Qué se necesita para ser más humano? Frieren preguntó con un ligero nerviosismo. Damián se quedó en silencio, lo pensó por un momento y dijo, bueno, he estado pensando en eso y de ahora en adelante debemos ser conscientes de la muerte. No la nuestra, por supuesto, sino la muerte de los humanos y cómo. Sus vidas son muy cortas en comparación con las de los elfos. Puedes encontrar los detalles en las conversaciones. Debes ser consciente de que los humanos no tenemos el mismo tiempo que nosotros, así que si realmente te preocupas por alguien y quieres retener algunos recuerdos, aprende a sentir emociones. Damián se emocionó al ver a este elfo decirle más de una docena de palabras.
Todavía no había televisión en este lugar, pero Damián había estado trabajando en un taller en el segundo piso, donde guardaba sus últimos inventos. Sin embargo, todavía estaba aburrido de inventar cosas, por lo que hablar de vez en cuando era increíble para hacer pasar los años. Entonces, ¿cómo hago eso? Frieren se alegró de saber que Damián no se había burlado de ella, pero su alegría aún estaba escondida detrás de una mirada sin emociones. Damián se levantó y dijo: No te preocupes, mi querido amigo, te enumeraré un manual con las 20 emociones que todo ser humano siente en algún momento de su vida. Luego de decir eso, antes de que Frieren pudiera decir algo, Damián señaló: Sin embargo, debes saber que cada persona expresa cada una de estas emociones de una manera especial, por lo que lo más importante es percibir estas emociones en los demás. Por supuesto, sabiendo lo que sentimos es importante, pero eso no sirve para entender a otra persona. Bueno, el primer paso sería: el tiempo había pasado muy rápido. Damián no sabía cuánto tiempo llevaba inmerso en sus inventos, pero ahora que tenía artículos importantes en su inventario, planeaba crear una organización para vender sus productos a un precio asequible. Estaba seguro de que muchos nobles podrían acceder a muchos de sus inventos innovadores por adelantado, mientras que los plebeyos podrían obtener esos artículos después de que hubiera comenzado la venta a gran escala. Nos acercamos a una gran ciudad. Al entrar por las puertas de la ciudad de Aldarion, Damián mostró su noble escudo de armas por primera vez al oficial de defensa de la ciudad. Al ver a un soldado activo de las filas de la nobleza del norte, el oficial de defensa de la ciudad fue muy educado. Después de inspeccionar cuidadosamente el equipaje de Damián y Frieren, le entregó a Damián un documento de acceso a la ciudad. ¿No soy algo increíble? 30 años de servicio con grandes logros en el campo de batalla no se toman a la ligera, e incluso tengo tierras no muy lejos del norte, dijo Damián, alardeando de sus logros ante Frieren, quien fue testigo de esto. Muy impresionante. No esperaba menos. Frieren estaba junto al cerdo gigante. Al llegar a Ciudad Aldarion, Damián primero encontró un gran hotel para estacionar su cerdo gigante, lo cual había llamado mucho la atención hasta el punto de que varios soldados tuvieron que hacer guardia. Luego descubrió la ubicación del mercado de esclavos, gracias al posadero. El mercado de esclavos estaba ubicado en las afueras de la ciudad del sur. Era grande pero desordenado, dadas las condiciones actuales de los humanos. Por tanto, pensar que la esclavitud no existía era juzgar mal todas las atrocidades del mundo. Por supuesto, la planificación de este negocio no fue muy buena y las condiciones sanitarias eran visiblemente muy malas. El hedor en este lugar era abrumador, con excrementos humanos y de caballo por todas partes. Muchos esclavos se comportaban de manera muy insensible y parecían no tener vergüenza en situaciones en las que otros no podían vivir. Damián y Frieren vieron a algunos esclavos defecando por todos lados, sin importarles los ojos de los demás e incluso exponiendo sus partes íntimas. Los fuertes esclavos fueron exhibidos en los lugares más visibles, y algunos invitados incluso abrieron la boca para comprobar su salud. Damián frunció el ceño y caminó, conteniendo la respiración, para determinar aproximadamente el precio de un esclavo. Un esclavo joven y fuerte costaba unas 20 monedas de oro. El precio de una esclava joven y fuerte era de unas 12 monedas de oro. Los esclavos mayores de 30 años tendrían algunos problemas de salud y su precio se reduciría a la mitad, mucho más barato. Los esclavos ancianos de más de 40 años eran como niños menores de edad y su precio oscilaba entre 1 y 2 monedas de oro. Los precios de los guerreros, médicos, herreros, carpinteros, barberos y otros artesanos eran más altos que los de los esclavos en su apogeo. Las hermosas esclavas básicamente no aparecían en el mercado de esclavos. Estos preciosos esclavos aparecerían básicamente en lugares de alto nivel como subastas y ferias comerciales. En el mercado de esclavos también se proporcionaban sirvientes profesionales contratados. Los sirvientes contratados eran diferentes de los esclavos comunes. Para comprar un sirviente contratado de este tipo, era necesario discutir el trato del sirviente con anticipación y luego firmar un contrato, que era más parecido a contratar servicios. Al finalizar el período de servicio, el sirviente contratado quedaría en libertad. Estos esclavos contratados eran básicamente funcionarios capturados, guardias de caravanas, mercenarios de grupos mercenarios, cazadores, aventureros, soldados que habían vendido su tiempo por dinero, etc. Sin dinero suficiente para pagar medicinas y migraciones, acudían voluntariamente al mercado de esclavos y se convertían en sirvientes contratados. En el mercado de esclavos, todos los sirvientes contratados tenían una gran demanda y el precio era muy alto.
Un contrato de 10 años para un mago de tercera clase podría incluso alcanzar las 300 monedas de oro. Un precio tan alto hizo que Damián se sintiera un poco mareado. Dondequiera que iba, Damián llevaba sus objetos de valor. Cuando supo que había traficantes de esclavos, hizo todo lo posible para eliminarlos, pero no importa cuántos matara, seguían reproduciéndose incluso bajo la ignorancia del gobierno. ¿Cómo permiten esto? Frieren no entendió. Los humanos estaban en guerra y algo como esto no debería existir. Damián miró a los esclavos, creando una barrera mágica para evitar oler los horribles olores en el aire, luego dijo. Muchas aldeas son atacadas, muchas de ellas destruidas, por lo que muchos humanos no pueden ser alimentados. Los traficantes de esclavos les dan la oportunidad de servir. Alguien más que pueda cuidar de ellos. Al menos eso les daría la oportunidad de sobrevivir y, con suerte, volver a ser libres. Esta era la realidad de la guerra. El gobierno no se ocuparía de esto hasta que terminara la guerra. Incluso enviar niños al frente de batalla era normal, por lo que dejar pasar esto no fue gran cosa. ¿Todavía quieres matar al rey demonio? Frieren hizo esta pregunta mientras observaba el lamentable estado de estas personas. Damián frunció el ceño. Obviamente, esto no era algo que pudiera pasarse por alto fácilmente en otros lugares. Estoy pensando en desarrollar un territorio. Tener influencia es lo único que realmente hará una diferencia. Matar al rey demonio sería secundario. En el mundo existe una marcada diferencia entre los nobles y la gente común. Las leyes del reino estipulaban expresamente que los jueces, fiscales, auditores y altos funcionarios de los condados y ciudades solo podían ser seleccionados entre la nobleza. Una vez que te convertías en noble, eras legalmente considerado el amo y gobernante de este mundo. Solo cuando se ocupaban puestos importantes se podía tener un futuro brillante en la vida, en el que todos debían invertir. Incluso los magos podían ser juzgados por los nobles. Eran seres intocables sin importar su poder. Solo necesitaban ser nobles para estar en la cima del mundo. Para la gente común que quiere convertirse en noble, actualmente solo hay un camino. Obtener títulos militares a través de la guerra y cambiar el destino de sus familias. Aún así, si no se puede conseguir la nobleza, muchos amasarán una buena cantidad de dinero si logran sobrevivir. Esta vez, Damián estaba solo con Frieren y tenía ciertos planes, por lo que sacó una bolsa con 2000 monedas de oro, que era insignificante a sus ojos. Además del dinero acumulado en la guerra, Damián había obtenido riquezas inimaginables matando bandidos y traficantes de esclavos. Algunos de sus minerales los obtuvo de ciudades destruidas. Esta vez, cuando Damián llegó a esta ciudad, trajo todo su dinero consigo, algo que muchos nobles nunca podrían soñar con igualar. Damián encontró a uno de los mayores traficantes de esclavos y le dio su sello. El sello es un símbolo de nobleza, con el nombre de Damián grabado en el frente y el escudo de su rango militar, además de ser ahora un mago de segunda clase. Después de convertirte en un noble hereditario, debes tener una insignia de nobleza. El escudo de armas de la familia que representa a Damián tiene su propia historia, que no es más que una rosa con espinas. La aparición de rosas con espinas puede parecer muy simple, pero para Damián esto tenía un significado mucho más profundo. La familia de Damián, ahora llamada Williams, fue ennoblecida hace unos 30 años. A excepción de los estudiosos especializados en estudios de emblemas e historia, la mayoría de la gente común en el continente no está familiarizada con este emblema. La familia de un nuevo noble es del norte. ¿Viene de un territorio directamente bajo la familia real o del barón Arden? He estado en el campo de batalla por más de 30 años. Por supuesto, vengo del norte ya que mis logros nunca podrían lograrse en el sur. Al descubrir que Damián es un noble hereditario, el traficante de esclavos Lutero fue muy educado y saludó calurosamente a Damián. Sin embargo, todavía quería utilizar clichés en sus palabras y quería conocer los detalles. Durante este tiempo de la invasión demoníaca, el norte solo otorgó 4 rangos nobles hereditarios. Uno es un noble militar ordinario, el otro es el famoso barón Arden y los otros 2 son los hijos del duque Jonathan, que puede considerarse una rama del duque Jonathan. La influencia de estas 3 familias es casi completamente diferente a cómo actúan las familias del sur. Aunque Damián, a los ojos de los demás, es joven, tiene más de 100 años. Querer cuestionar su identidad era un crimen castigado con la muerte, y Luther no tenía intención de molestar a un mago de segunda clase que había sobrevivido a oleadas de guerra en el norte. Mi nombre es Damián, y me he asegurado de crear mi propio apellido. A pesar de parecer joven, tengo más de 50 años. La magia hace maravillas, señor. No dude que le estoy diciendo la verdad.
Escuché que somos el mayor traficante de esclavos en el sur, y como quiero expandir mis tierras, necesito buenos sirvientes. No soy el mayor traficante de esclavos del sur. El mayor traficante de esclavos aquí es el departamento militar. Los grandes nobles tienen caravanas de traficantes de esclavos. Su escala es mucho mayor que la mía. Como puedes ver, no hay más de 300 esclavos aquí, y son esclavos rescatados que estuvieron a punto de morir mientras migraban. Por supuesto, nadie sabe que los nobles están detrás de la esclavitud. Si estás interesado, puedes ir al suroeste a esta ciudad, cerca de la frontera con el norte. Deberías saber mejor que nadie cómo es la situación en el norte. Muchos están más que loco. A decir verdad, cuando era niño, preferiría ser un esclavo que morir a manos de los demonios. Damián asintió al escuchar esto. El tamaño del mercado es grande y las ganancias ciertamente no serán pequeñas. Los ciudadanos dentro del reino no pueden ser arrestados y los traficantes de esclavos solo pueden ir a las fronteras para capturar a personas que han perdido las ganas de vivir. Por supuesto, no todo es color de rosa, y muchas veces, son captadas personas que aún no han renunciado a sus ganas de vivir. Aunque la guerra en la frontera suroeste no es tan intensa ni de gran escala como la guerra en la frontera norte, siempre ha habido conflictos feroces. La captura de esclavos se ha convertido en una fuente de ingresos muy importante para los nobles involucrados en esto. Damián primero terminaría esto antes de que se hiciera más grande. Eso significa que tendría que exterminar algunas familias y tomar su poder como propio. ¿Nos estamos involucrando en esto? Frieren recordó las palabras de su maestra. De hecho, seguir a Damián no permitiría que ella desapareciera en la historia. Damián asintió y dijo. Pero todavía no. Puedo otorgar libertad a estas personas en mi territorio, que no he usado en todo este tiempo. ¿Estos esclavos contratados traen consigo a sus familias? Damián se volvió hacia el comerciante y le hizo una pregunta. Luther, que era el comerciante, asintió. Sí, todos fueron comprados junto con sus familias, quienes están exentos del contrato, pero estoy seguro de que trabajarán si se les ofrece algo junto con el esclavo contratado. Por supuesto, nadie más está interesado excepto ustedes, los nobles del norte. Los compradores comunes no están tan interesados en llevarse a una familia entera. Los esclavos con sus familias no se pueden vender por un precio alto. Si estás dispuesto a comprarlos como un paquete, te los daré todos sin pagar a los familiares. ¿Cuántos esclavos jóvenes y de mediana edad tienes aquí? En total, alrededor de 150 hombres y mujeres. ¿Cuál es el precio total? ¿Qué tal 2000 monedas de oro? Si estás de acuerdo, me los llevaré todos hoy. Damián no dudó con estas palabras. Tenía métodos para trasladar a la gente en grandes cantidades, por lo que no había ningún problema con el transporte. Milord Damián, su precio es demasiado bajo. La trata de esclavos es extremadamente riesgosa y no hay ganancias tan altas. En este momento, 2.300 monedas de oro ya son el precio más bajo que puedo ofrecer, considerando que he estado alimentando a toda esta gente. Por meses. Eso no me interesa, señor Luther. No todos sus esclavos están sanos. Algunos están enfermos y otros heridos. Si pago un precio alto, solo tomaré a los jóvenes más fuertes. Los esclavos y a los enfermos los dejaré aquí y eventualmente morirán. Frieren no sabía por qué Damián estaba tan interesado en esa gente. Sabía que todos estarían mejor muertos dado el estado actual de sus deseos. Haciendo caso omiso de la indiferencia de Frieren, Damián dijo. Como dijiste, debes haber retenido a este grupo de esclavos en este lugar durante algún tiempo, ¿verdad? Si te doy 1000 monedas de oro ahora mismo, ese será el mejor precio que obtendrás por toda esta gente. También depende de cuántos esclavos tengas y con cuántos esclavos tratarás en el futuro. Lutero vio que, aunque Damián era joven, no era fácil engañarlo, lo que significaba que en realidad tenía la edad que decía. Todo lo que Lutero podía hacer ahora era seguir poniendo excusas, alardeando de los méritos de los esclavos y esperando venderlos por un precio más alto. Mientras los dos negociaban, un noble llamado Dante también llegó al mercado de esclavos con sus capaces mercenarios y grupos de esclavos. Dante había estado en Aldarion muchas veces y tenía algunos conocidos en el mercado de esclavos. Al ver que Damián tenía mucha experiencia y estaba familiarizado con los precios en el mercado de esclavos, Lutero no pudo aumentar el precio, por lo que no tuvo más remedio que aceptar el trato. Pronto, Damián aceptó a todas las partes interesadas y llegó a acuerdos con 5 o 6 traficantes de esclavos, gastando 5.600 monedas de oro para comprar aproximadamente 1053 esclavos.
La calidad de este lote de esclavos no es muy alta. La mitad de ellos son ancianos y niños. También hay una docena de personas permanentemente discapacitadas y heridas. La razón por la que Damián estaba dispuesto a comprar personas discapacitadas y con lesiones permanentes era, en primer lugar, estabilizar la moral de los esclavos. Con cargas familiares, los esclavos generalmente no escaparían incluso si fueran liberados. En segundo lugar, los heridos y discapacitados no necesitan escapar, además algunos de ellos tienen mucha experiencia. De ahora en adelante, todos verían a Damián como su señor, alguien que daría esperanza a los indefensos y extendería su influencia por todo el norte. Damián sacó de la ciudad a los esclavos comprados. Compró muchas tiendas de campaña y construyó un campamento sencillo al pie de la montaña, 30 kilómetros al norte de la ciudad de Aldarion, para que los esclavos vivieran temporalmente en el campamento. La seguridad del campo quedó en manos de sus marionetas y Damián regresó al mercado de esclavos, dispuesto a comprar 1 o 2 esclavos contratados baratos. Las monedas de oro restantes no se podían usar para comprar esclavos comunes por el momento. Para desarrollar el territorio, más de 1000 esclavos no fueron suficientes. Además de esclavos, Damián también necesitaba comprar cereales y ganado, y las herramientas de producción también eran costosas. Los alimentos, la ropa, la vivienda, el transporte, las semillas, el ganado, los alimentos y las medicinas cuestan dinero. Además, algunos esclavos necesitaban estar armados para defender el territorio. Justo cuando Damián estaba a punto de abandonar el mercado de esclavos, de repente vio a 7 u 8 hombres grandes cargando a 2 personas aterrorizadas y abandonando rápidamente el mercado de esclavos. El hombre fuerte rápidamente apiló una pila de leña, independientemente de las luchas de los esclavos, y luego ató a los 2 esclavos débiles a estacas de madera, preparándose para quemarlos hasta morir. Casi todos los nobles tienen la costumbre de enterrar o quemar vivas a las personas como forma severa de tortura. Solo los nobles usarían este método para matar a personas tentadas por el diablo. Además, las personas poseídas por espíritus malignos también serán quemadas en la hoguera si no pueden expulsar a los espíritus malignos mediante el exorcismo. La iglesia de la diosa tiene protección divina. Aunque se cree que la diosa no está cerca actualmente, todos han sido influenciados por ella y lo seguirán siendo por mucho tiempo. Confiando en el poder de los artefactos, los sacerdotes de la iglesia pueden usar hechizos específicos a través de la oración. Los cargos por curaciones y exorcismos en la iglesia no son demasiado altos. Un anillo mágico para curar heridas menores cuesta aproximadamente 1 moneda de oro. El exorcismo es una magia de segundo nivel y el precio es de aproximadamente 2 monedas de oro. Cuando Damián estaba en primera línea, los sacerdotes lo sanaron de todas las heridas de su cuerpo. ¿Qué está pasando? ¿Están siendo maldecidos? ¿Por qué no le pides al pastor de la iglesia que purifique sus cuerpos? Dado que hay magia en este mundo, también hay maldiciones de objetos mágicos de la oscuridad. Por supuesto, los humanos no encontrarán la diferencia entre alguien afectado por la magia oscura o un objeto maldito. Frieren pensó con indiferencia mientras miraba esto. No tenía planes de intervenir porque no quería llamar la atención. Los demonios también crean plagas, que solo dañan a los humanos y hacen que su actuación en la guerra sea cada vez más ineficaz, dando ventaja a los demonios. Estos humanos fueron maldecidos por un demonio. La plaga caerá sobre todos los esclavos y sobre nosotros si no tenemos cuidado. Tan pronto como se enteraron de la plaga, todos los presentes no pudieron evitar retroceder unos pasos. Incluso los esclavos en el mercado escucharon la noticia y comenzaron a entrar en pánico y huir. El administrador del mercado de esclavos reaccionó rápidamente y notificó inmediatamente al pastor de la iglesia cercana. El sacerdote llegó e inmediatamente gritó: aunque los esclavos han perdido su libertad en la vida, también creen en la diosa y no pueden ser linchados y quemados hasta morir solo porque están malditos. Sacerdote Legolas, ¿estos 2 esclavos sufren alguna plaga? Al ver a alguien que lo conocía, el traficante de esclavos habló y el pastor Legolas le explicó más. Parece ser una plaga ordinaria y no se ha encontrado ningún poder mágico. Si usan el método de purificación con ellos, pueden recuperarse. Al escuchar esto, el rostro del dueño de esclavos cambió e inmediatamente trajo algunos hombres fuertes junto con los 2 esclavos débiles capturados. Como el pastor Legolas no permitió que los esclavos enfermos murieran quemados, los traficantes de esclavos no se atrevieron a tomar la decisión en privado. La iglesia de la diosa es tan poderosa que no permite que los esclavos que sufren la peste sean linchados y quemados.
Incluso si hay un respaldo noble detrás del traficante de esclavos, él no se opondrá abiertamente a la decisión del pastor Legolas. Pero gastar monedas de oro para encontrar una iglesia que usara técnicas de curación con esclavos no fue en absoluto su consideración. En total, los pacientes que padecen peste necesitan utilizar de 4 a 6 técnicas de tratamiento. Cada vez que utilicen la técnica de tratamiento, deberán pagar una moneda de oro a la iglesia. Si el paciente está débil, es posible que necesite utilizar métodos más sofisticados, aumentando el número de monedas de oro utilizadas para el pago. Si son libres, recibirán tratamiento gratis, pero la iglesia ha encontrado formas de cobrar con vidas humanas a los explotadores que se lucran con el dinero. Pensó Damián, viendo todo esto desde el público. Sabían que los traficantes de esclavos simplemente no estaban dispuestos a invertir dinero en curar a sus esclavos y, por lo general, los liberaban. Al ver un repentino brote de peste en el mercado de esclavos, Damián regresó con entusiasmo al campo de esclavos en las afueras de la ciudad, sin la posibilidad de comprar esclavos. Después de regresar al campo de esclavos, Damián inmediatamente estableció un estricto sistema de aislamiento. Los esclavos en el campo tienen prohibido moverse libremente y los mercenarios que los escoltan no pueden salir. También compró un lote de tela gruesa de algodón en el mercado, hizo que los esclavos hicieran máscaras y las distribuyó entre ellos. El personal de compras será aislado y observado cada vez que ingrese al campamento. Podrán salir de la cuarentena y recuperar la libertad al cabo de 5 días. ¿Tienes magia curativa? Damián miró a Frieren, que estaba leyendo un libro que había comprado recientemente. Frieren asintió y dijo: sí, pero no soy muy bueno en eso, la magia de la diosa es diferente de lo que conocemos.